intestino. ¿Qué intestino? ¿Grueso o delgado? Delgado. Del intestino delgado. ¿Por qué? Porque presenta microvellosidades. Esta es una célula epitelial. Una célula del tejido epitelial de revestimiento que vamos a ver en la próxima clase. Y la reconozco porque tiene las microvellosidades. Pero la estoy mostrando acá porque acá estoy mostrando las organelas. Eso que ustedes sí o sí ya lo conocen de memoria. Estamos viendo acá primero mi núcleo, su nucleolo. Estamos viendo mi retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque tiene ribosomas. Si no tiene ribosomas, es el retículo endoplasmático liso. Luego estoy viendo el aparato de Golgi. Estoy viendo mis mitocondrias, ¿no es cierto? Estoy viendo mis lisosomas. Y dependiendo del tipo de célula, porque estas organelas van a encontrarse dependiendo del tipo de célula en mayor o menor predominancia. Por ejemplo, células productoras de proteínas, ¿qué van a tener? Abundante retículo endoplasmático rugoso con un aparato de Golgi prominente y ribosomas libres, poliribosomas. Una célula productora de esteroides, ¿qué va a tener? Abundante retículo endoplasmático liso. Una célula que haga transporte de iones en contra de gradiente de presión, ¿qué va a tener? Abundante mitocondrias. Entonces, cada célula, de acuerdo a su función, se adapta y va a mostrar más o menos organelas que van a ayudarle a cumplir esa función. ¿Okay? Los lisosomas. ¿Dónde encontraré el lisosoma? ¿Qué es el lisosoma? A ver, ¿quién me dice? Ustedes lo saben, ustedes lo saben. ¿Ah? Fagocitosis. Sí, puede ser. El lisosoma es una organela que contiene enzimas. ¿Qué tipo de enzimas? Hidrolítica. Que van a encontrarse muy frecuentemente en los macrófagos. Van a encargarse de la fagocitosis. Aquí estudiamos rápidamente, miren cómo se organizan todos los aparatos y sistemas. Primero en células. Las células forman tejidos. ¿Qué tejidos? Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. En tejido conectivo tenemos toda una gama. Habiendo tejidos conectivos especializados como el tejido óseo, el tejido cartilaginoso. Estos tejidos se van a agrupar para formar órganos. Y los órganos, aparatos y sistemas. Entonces, en este primer gran capítulo del curso vamos a estudiar de células y tejidos. Y después pasaremos a aparatos y sistemas, ya con el conocimiento previo y cabal de todo lo que significan las células y los tejidos. ¿Okay? Si yo estoy estudiando, por ejemplo, epitelio de revestimiento, el tejido epitelial cilíndrico simple con chapa estriada, donde lo voy a ver en el intestino. Cuando yo me toque ver el aparato digestivo, ya no le voy a hablar de esas características porque ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Directamente le mencionaré. Que es el epitelio absorbente, que ustedes ya sabrán que es el tejido epitelial cilíndrico simple con chapa estriada, y la van a poder hasta describir. Entonces, estas primeras clases son vitales para todo el curso, tanto de Morfo 1 como el de Morfo 2. ¿Okay? No se pierdan ninguna práctica, estén pendientes. Los contenidos se han revisado y están exactamente como ustedes deben de aprender, ni más ni menos. ¿Verdad? Pero si se pierden una práctica, se perdieron la fiesta. Ya no van a saber dónde queda la casa, dónde van a ir a disfrutar. Porque eso sucede, no pierdan por eso ninguna práctica. Es vital que tengan. Las membranas celulares. La membrana celular que recubre todo el borde, todo el reborde de la célula está conformada por una doble capa de lípidos y entre ellas inmersas proteínas especializadas asociadas a hidratos de carbono. Miren, aquí tenemos, ¿no? Esta es la bicapa lipídica, doble capa de lípidos, y acá tenemos proteínas que pueden ser de superficie, que pueden ser transmembrana, ¿no es cierto? ¿Eso lo hemos visto? ¿Lo han visto ya en biología? Claro que sí, ¿no? Estas membranas celulares van a ofrecer resistencia mecánica para la protección de la célula. Dependiendo de la célula, pueden formar una barrera de permeabilidad selectiva que va a permitir el paso de moléculas, el paso de iones, por ejemplo, las células encargadas del intercambio iónico, sodio, potasio, cloro, etc., van a tener una barrera altamente selectiva.
destructiva, en donde solamente por un transporte iónico con gasto de energía va a permitir ese intercambio iónico. ¿Okay? También hay transporte pasivo. El transporte pasivo es solamente por gradiente de presión, ¿no es cierto? La zona donde hay más a la zona donde hay menos. Ahí no hay gasto de energía, ¿no es cierto? Porque solamente es la zona de mayor a menor concentra. Sí. También va a impedir la salida y la dispersión de los constituyentes fundamentales de la célula. Ya les digo, todas estas características van a ir variando dependiendo de la célula, del tejido, del órgano. ¿Ok? ¿Ya? Estas son generalidades, no todas las van a tener. Dependiendo de la célula, va a tener tal o cual función en mayor predominancia. Los componentes de la membrana. Los lípidos es una longitud antigua, digamos, entonces va a tener tres tipos de lípidos. Los fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Los fosfolípidos van a rodear a las proteínas especializadas de membrana con función enzimática o de transporte. ¿Qué tipo de fosfolípidos serán? La fosfatidilcolina, la fosfatidilserina y la fosfatidiletoanolamina. ¿Ok? Dependiendo, por eso miren de qué importante, si es una célula que está formando parte del lisosoma, que está formando enzimas, va a tener este tipo de componentes. El colesterol, ese colesterol, ¿no? Que siempre hablamos de colesterol, lo utilizamos como sinónimo de enfermedad, ¿no? ¿Qué tienes? Tengo colesterol. Todos tenemos colesterol y tenemos que tener colesterol. Lo que pasa es que cuando hay un aumento ese tipo de colesterol en sangre, que es la hipercolesterolemia, ya hablamos de enfermedad. Pero no estamos hablando de este colesterol, ¿no? Porque este colesterol sí es vital, es importante como componente de la membrana celular. ¿Qué hace el colesterol? Limita el movimiento de los fosfolípidos, de estos de acá. La hace menos fluida a la membrana y la hace más estable. Los glucolípidos están adosados a la cara externa de la membrana celular. Van a estar asociados a azúcares y expuestos al espacio extracelular. Es posible que tengan relación con la comunicación celular. Dependiendo del tipo de célula, nuevamente, hay células que hacen intercambio. Entonces, allí vamos a encontrar mayor cantidad de glucolípidos. Las proteínas, ¿dónde se formaban las proteínas? Retículo endoplasmático rugoso. No me diga rugoso, completo. Porque ese es el problema que tienen en las prácticas en los exámenes. No terminan de colocarlo todo, colocan una palabra, pero son más cosas, ¿cierto? Aquí todo completo. Las proteínas también van a encontrarse incluidas o disueltas dentro de la doble capa lipídica. Vamos a tener proteínas integrales de membrana, transmembrana y perimembrana. Las funciones, son múltiples las funciones. Las vamos a empezar en esto. Van a unir los filamentos del citoesqueleto de la membrana celular. Todas las células tienen un citoesqueleto. Todas estas organelas que estamos hablando no están flotando, porque si no estarían cambiando de posición. Van a estar inmersas en todo un sistema filamentoso, que es el citoesqueleto. Este citoesqueleto, lo veremos en un momento, va a tener varios componentes. Entonces, estos componentes van a estar unidos a proteínas, porque ahí anclan y vuelven a regresar, para darle estabilidad a la célula. Las proteínas también van a transportar moléculas hacia el exterior o el interior de la célula. Vamos a tener proteínas canal, proteínas de bomba, esas de bomba de sodio, de bomba de potasio, justamente para ese intercambio iónico que estábamos hablando. ¿Dónde lo vamos a ver esto con mucha frecuencia? En células, por ejemplo, que se encuentran resistiendo los tubos renales. ¿Ustedes saben qué es riñón? ¿Qué es lo que es el riñón? ¿Qué es lo que es el riñón? A ver. ¿Ah? Forma la orina. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah? Así es. Nosotros vamos a metabolizar proteínas. Todo lo bueno de las proteínas van a ser utilizadas para una serie de procesos metabólicos. Pero aquellos componentes que no se utilizan, que son residuos tóxicos como la urea, como el amoníaco, la creatinina, son eliminados vía orina. Entonces, esa eliminación se hace a través de un juego de intercambio, a través de la membrana celular por una mediación de proteínas de bomba. ¿Okay? ¿Se dan cuenta qué importante? No es solamente una función. Todos hablamos del músculo, está formado por proteínas, todos comemos bastante huevo, bastante carnecita, pero yo tener músculo. Entonces es una de las funciones de la proteína. Pero
Miren cuántas funciones exquisitas tienen relacionadas con los diferentes procesos metabólicos. Actúan como receptores de señales químicas. Claro que sí. Hay muchos órganos endocrinos como la glándula suprarrenal, la glándula tiroides, etcétera, que van a eliminar sustancias que son las hormonas, que van a ir por vía sanguínea hasta el órgano blanco. Se llama órgano blanco al órgano donde van a realizar su función biológica. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, pero no se unen a cualquier lugar, se van a unir a un punto específico que está señalado por proteínas. ¿Cuál es la importancia de estas proteínas? ¿Ya? Ahora, poseen una actividad enzimática específica, especialmente en aquellas en los lisosomas, en donde vamos a tener las enzimas hidrolíticas. Las proteínas también van a servir para delimitar y van a proteger el citosol, todo el contenido del citoplasma de la célula. También permite la adhesión celular y el reconocimiento de células similares por medio del glicocálice. El glicocálice es una estructura que va a cubrir a todos los epitelios y que van a cumplir múltiples funciones y que van a estar formadas por proteínas. Una de ellas, por ejemplo, es el reconocimiento en los trasplantes renales. Entonces, esa es una estructura que luego la vamos a ver en epitelios, un poquito más de detalle. Transporte celular. Vamos a hablar de la pignocitosis y de la... El transporte celular habla de la incorporación de sustancias, de moléculas del exterior hacia dentro de la célula. ¿Okay? Entonces, este mecanismo está dado por la función que cumple esa célula. Por ejemplo, yo tengo la célula folicular, que es la que va a formar las hormonas tiroideas. Para poder formar las hormonas tiroideas, voy a tener que captar yodo en el torrente sanguíneo. Voy a tener que captar proteínas, aminoácidos en el torrente sanguíneo. ¿Cómo los incorporo? Por medio de este procedimiento que se llama pignocitosis. Salgo, las englobo, las incorporo para ser utilizada en el proceso metabólico que esa determinada célula va a cumplir. ¿Okay? ¿Qué es la exocitosis? Es al revés. Cuando hay una célula folicular, la produjo su hormona tiroidea, pues esa no se va a quedar dentro de la célula, va a tener que salir al exterior, a la vía sanguínea para cumplir su función biológica. Ese procedimiento de sacarlo de adentro hacia afuera se llama hemocitosis. ¿Okay? Entonces yo incorporo pignocitosis, yo elimino exocitosis. Así es, en forma de vesícula. No las elimina puras, siempre las envuelve. ¿Qué es la fagocitosis? La fagocitosis es un procedimiento parecido a la pignocitosis, pero la diferencia está que en la pignocitosis va a englobar sustancias que la célula requiere para cumplir una función determinada, como es la elaboración de enzimas, la elaboración de hormonas, etc. La fagocitosis va a incorporar, ¿pero qué incorpora? Patógenos. ¿Qué es un patógeno? Es cualquier sustancia o cualquier ser vivo, como bacterias, como virus, que es reconocida como extraña, como dañina, y la incorpora para destruirla. ¿Okay? Entonces, esa función que la función no la cumplen todas las células, ¿ah? Las cumplen células especializadas como los macrófagos. Y también algunas células de la sangre, como los neutrófilos, como los monocitos. Entonces, las reconoce, las incorpora y por medio de las enzimas hidrolíticas que tienen el citoplasma, destruye a ese patógeno. ¿Okay? El citoplasma, el citosoma. Todas estas organelas que hemos estado viendo van a estar inmersas dentro de un espacio denominado citosol, que va a tener una consistencia de sol. Aquí vamos a encontrar, además de organelas, vamos a encontrar gotitas de glucógeno, porque hay células que almacenan glucógeno, como la célula hepática, el hepatocito, como la fibra muscular estriada. ¿Okay? También vamos a encontrar ribosomas
A todos, la gran mayoría va a estar adherida al retículo endoplasmático rugoso, pero hay unas que están libres, sueltas, formando los polisomas. Polisomas o poliribosomas. Entonces, todo ello para encontrarse en este citosoma. Los ribosomas, que están en estos bonitos, acá están adheridos al retículo endoplasmático rugoso, ¿no es cierto? Los ribosomas son gránulos electrónicamente densos. Leticia, ¿qué horas son? 9 y 2. ¿Ah? 9 y 2. 9 y 2. Ah, ya, todavía tenemos hasta la escuela. Pero 9 y media nos retiramos, pero me quedo con los que llegaron tarde. Y el resto se va a la práctica cuando les toque ir. ¿Ya? Entonces, los ribosomas son gránulos electrónicamente densos, redondeados, constituidos por ácido ribonucleico en un 65% y 35% de proteínas. Están conformados por dos unidades, la grande 50S y una pequeña 30S. ¿Dónde son sintetizados los ribosomas? En el nucleol. ¿Okay? Estos ribosomas pueden estar libres, formando polisomas o poliribosomas, o pueden estar adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Son responsables de la cianofilia. ¿Alguien sabe qué cosa es cianofilia? Color azul, mención azul. Cuando creo que tiene más afinidad. A ver, yo les voy a contar. Normalmente, todas las líneas histológicas se tienen como hematoxilina y hero. La hematoxilina tiñe de azul, el núcleo. Y la eosina tiñe de rosado, el citoplasma. Normalmente el citoplasma se tiñe de rosado con la eosina. Pero si es una célula productora de proteínas, ¿qué va a tener en el citoplasma? Abundantes ribosomas libres o adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, a ver, ¿se tiñerá de rosado con la eosina o se tiñerá de azul con la hematoxilina? Se tiñe con los dos. Por eso no es ni morado ni rosado. Por eso se le dice cianofílico, porque es un color medio violeta. Lo van a ver en la práctica. Entonces, cuando ustedes vean una célula con esas características, inmediatamente van a saber que es una célula con citoplasma cianofílico. ¿Cuál es su función? Célula con citoplasma cianofílico, ¿cuál es su función? Producción de proteínas. Porque las células productoras de proteínas, por su alta riqueza en los ribosomas, tienen un citoplasma cianofílico. ¿Ok? ¿Sí? Las células, los tejidos que tienen un rápido crecimiento van a tener ribosomas libres en mayor cantidad, mientras que las células secretoras, productoras de proteínas van a estar adheridas al retículo endoplasmático rugoso. Las células que no cumplen esta función de síntesis de proteínas van a tener pocos ribosomas libres ahí en el citosol, y el retículo endoplasmático es liso, porque no va a tener ribosomas. ¿Y el citoplasma cómo será? Acidófilo, porque se tiñe con la eosina. El retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un organoide citoplasmático formado por un sistema de túbulos o canales y vesículas limitadas por membranas lipoproteicas, muy parecidas a la capa lipídica de la membrana celular, ¿verdad? Distribuidas en el citoplasma de casi todas las células del organismo, con variaciones en forma y cantidad, dependiendo del tipo de célula, dependiendo de la función de la célula. Porque ya estamos viendo que célula productora de proteína, ¿qué tenía? Retículo endoplasmático rugoso. Célula productora de esteroides, retículo endoplasmático. En las células secretoras, bueno, acá ya lo dice, ¿no? Aquellas que están formando proteínas, vamos a tener abundante retículo endoplasmático rugoso. Por ejemplo, la célula plasmática. La célula plasmática es una célula del tejido conectivo que va a tener como función formar las inmunoglobulinas, que son proteínas, tienen un núcleo proteico muy grande, muy fuerte. Entonces, ¿cómo va a ser su retículo endoplasmático? ¿Liso o rugoso? Rugoso. ¿Ok? Así es. Acá tenemos los cuadritos que nos hablan de las características y las diferencias de cada uno. Rugoso está formado por cisternas y vesículas cubiertas por ribosomas, las cuales van a estar inmersas en el proceso de síntesis de proteína. Para su secreción
Sí, que están formando sustancias como hormonas, como enzimas, etcétera, o para su localización en las membranas, porque en la membrana citoplasmática estamos viendo que hay varios tipos de proteínas, ¿cierto? Las proteínas sintetizadas por los ribosomas del retículo plasmático rugoso están destinadas a la secreción y a migrar por el aparato de Golgi, porque se sintetizan en el retículo plasmático rugoso, pero van al aparato de Golgi para hacer empaque, en donde se envasan en forma de gránulos y van a ir hacia la superficie celular, donde son liberadas por exocitosis. También migran al aparato de Golgi hacia los lisosomas, donde lo que van a ir a formar son enzimas hidrolíticas. Van a transportarse a la membrana celular para formar también las proteínas de membrana. El retículo plasmático liso va a conformar un sistema fino tubular y anastomosado. Miren, van a sintetizar lípidos, los fosfolípidos de la membrana celular, ¿recuerdan? Van a participar en la síntesis de esteroides y de glucógeno. Ese glucógeno que luego se almacena en el hepatocito o en las fibras musculares. ¿Qué es el glucógeno? ¿Alguien sabe qué es el glucógeno? ¿Es el almacenamiento de qué? De glucosa, así es. La glucosa se almacena en forma de glucógeno. ¿Dónde? En el hepatocito, en las fibras musculares, ya interviene en el proceso de detoxificación en los hepatocitos. El hepatocito es una célula multifuncional. Cuando lo veamos en morfofisiología 2 se van a dar cuenta de la importancia de esta célula. En la contracción muscular estriada sirve como vía de conducción del estímulo eléctrico para la contracción muscular. Este retículo plasmático es vital en el proceso de contracción muscular, en el músculo estriado, este músculo voluntario en el cual cuando nosotros realizamos la locomoción. Forma las nuevas membranas que envolverán los núcleos de las células hijas en la división mitótica y la membrana que envuelve a las enzimas en los lisosomas. ¿Okay? El aparato de Golgi. Acá está el aparato de Golgi. ¿El aparato de Golgi tiene ribosomas? No tiene ribosomas. También es un sistema tubular fino. Miren, también tiene todo un sistema, ¿no?, de membranas cisternas colapsadas, de disposición paralela, que se abren en sus extremos a grandes vacuolas. También presenta vesículas más pequeñitas que sirven de comunicación entre el retículo plasmático rugoso y el aparato de Golgi. Porque en el retículo plasmático rugoso se forma la proteína. ¿Y para qué pasa el aparato de Golgi? Para que la empaque y la libere al exterior o la tome como parte de elementos como hormonas, como enzimas, etc. ¿Cierto? A diferencia del retículo plasmático rugoso, no presenta ribosomas. Por eso es que es liso. ¿Cuáles son las funciones del aparato de Golgi? Están vinculadas al almacenamiento y secreción de los productos de secreción celular. ¿Pero qué productos de secreción celular? Siempre lo ponen así, pero yo les estoy explicando qué productos de secreción celular. Los glucolípidos y la proteína. No es cualquier cosa, tiene productos específicos. En su interior, las proteínas sintetizadas en el retículo plasmático se combinan con carbohidratos formando glucoproteínas, que por un mecanismo de exocitosis son eliminadas al exterior. Las enzimas hidrolíticas sintetizadas en el Golgi son empacadas para formar los lisosomas. ¿Quién formaba la membrana del lisosoma? ¿Quién formaba? Este aparato de Golgi también modifica las macromoléculas porque le suma los azúcares para formar los oligosacarídeos. Va a realizar un proceso de proteólisis de péptidos a formas más activas. Es decir, la misma proteína formada en el retículo plasmático rugoso sufre un proceso de proteólisis para formar proteínas que van a ser péptidos
más activas. También clasifican a las macromoléculas en vesículas organas de membranas. En el proceso de espermiogénesis, ¿saben lo que es la espermiogénesis? Así es. En la formación del espermatozoide, la última fase es espermiogénesis, que es la diferenciación celular del espermátide hacia espermatozoide. Allí hay un proceso en el cual este aparato de Golgi se convierte en el acrosoma, que va a recubrir el núcleo de la espermátide. ¿Qué va a contener este acrosoma? Va a contener enzimas que van a ayudar en el proceso de la fecundación. Entonces, ¿quién forma el acrosoma? El aparato de Golgi. Lisosomas, enzimas hidrolíticas. Peroxisomas, enzimas tipo catalasa. Los lisosomas van a tener una forma esférica, miden de 0.2 a 0.8 micras, presentan una membrana lipoproteica que también las envuelve a las enzimas hidrolíticas. Enzimas hidrolíticas, por ejemplo, fosfatasa ácida, colagenasa, sulfatasas, ribonucleasas, desoxirribonucleasas, catepsinas, que van a ser capaces de desintegrar en medio ácido a los principales componentes de la materia viva. Proteínas, carbohidratos y lípidos son desdoblados de macromoléculas a moléculas de menor tamaño por acción de las enzimas hidrolíticas. ¿Cuál es el órgano que produce mayor cantidad de enzimas hidrolíticas? El páncreas. El páncreas. El páncreas, con sus celulitas acilares, van a producir una gran cantidad de enzimas que van a desdoblar todos los componentes de las sustancias nutritivas que estamos ingiriendo en nuestra alimentación. Las proteínas grandes, ahí mi churrasco, lo voy a desdoblar en aminoácidos, ¿no es cierto? Mi pastel, mi hamburguesa y este alimento, carbohidratos de gran peso molecular a glú. ¿Cuáles son los componentes más pequeños de los carbohidratos? Los monosacáridos. ¿Okay? Y lo mismo pasa con los lípidos. ¿Okay? Los peroxisomas son pequeñas vesículas rodeadas por una sola membrana que va a contener material denso que corresponde a enzimas oxidantes tipo peroxidasas. Estas enzimas, las que están contenidas dentro de los peroxisomas, van a tener como función la detoxificación celular. ¿Qué célula realizaba funciones de detoxificación? Hace un momento lo dijimos. Los hepatocitos. Así es. Los hepatocitos van a tener abundante peroxidasa. ¿Ok? Pregunta de examen, ¿no? O sea, no está ahí, pero yo se lo estoy diciendo. También va a presentar enzimas tipo catalasas, que sirven para reacciones de oxidación, como por ejemplo la oxidación de sustancias tóxicas, las cuales van a ser posteriormente eliminadas. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en el mecanismo de detoxificación realizado por el hígado y por los riñones. Las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas y las vamos a encontrar en casi todas las células del cuerpo humano, salvo en los glóbulos rojos. Son muy abundantes en las células que van a cumplir una gran función metabólica porque van a requerir energía. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Dar energía. ¿Cuáles son esas células, por ejemplo? Las células que forman el miocardio. El miocardio es el músculo del corazón, el músculo cardíaco, en el riñón, en el hígado, etc. Tienen una forma esférica de 0.1 a 0.5 micras de diámetro, alargadas y pueden medir hasta 10 micras. En el interior de las mitocondrias vamos a tener aproximadamente 70 enzimas y coenzimas. ¿Cuál es la función de la mitocondria? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama ese ciclo que se realiza en la mitocondria? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la función de ese ciclo de Krebs? Liberación de AT, formación de AT. ¿Qué cosa es el ATP?
Energías. Adenosin trifosfato. Muy bien. También esta mitocondria va a realizar el metabolismo de los ácidos grasos, la beta oxidación. Y también nosotros como almacén de calcio. Por si acaso que normalmente todos creemos que el calcio solamente sirve para la conformación del tejido óseo, ¿no es cierto? Es importantísimo el calcio para la transmisión nerviosa, la sinapsis, la transmisión Comunicación. de todo el impulso nervioso. Y también para el proceso de contracción muscular, en el músculo estriado. El calcio es vital, lo veremos en glándulas endocrinas. El citoesqueleto, acá está el citoesqueleto. Decíamos que todas las células que tienen una consistencia de solo gel van a tener organelas, pero no van a estar flotando, van a estar sujetadas, sostenidas por un citoesqueleto. Las proteínas del citoesqueleto van a formar filamentos, las cuales forman todo un reticulado para asegurar la estabilidad de las organelas dentro del citosol. Este citoesqueleto va a tener tres componentes: los microfilamentos formados por actina, los filamentos intermedios formados por 6 proteínas principales y los microtúbulos formados por 2 proteínas con tubulina. Cuando nosotros hablamos del filamento intermedio, estamos hablando de este filamento que se entrecruza por todo el continente, yendo a los extremos para formar para unirse con los desmosomas, que son uniones intercelulares. De esa manera, al entrecruzarse con todo el citoplasma, le brinda estabilidad a las organelas que están allí localizadas. Los centriolos. Los centriolos son estructuras, esta es la estructura del centriolo, ¿bien? Son estructuras cilíndricas tubulares, en número de 2, que se encuentran en el centro de la célula, unidas, generalmente ubicadas entre el núcleo y el sistema de Golgi, que las va a envolver parcialmente. Los centriolos están constituidos por una matriz citoplasmática gelificada, en donde voy a encontrar 9 pares de finos túbulos de disposición paralela. Cada juego está formada por 2 o 3 microtúbulos. ¿Cuál es la función del centriolo? Está relacionada con el proceso de la división mitótica. En esta división mitótica, estos centriolos van en la fase inicial, se multiplican y se desplazan a los extremos para formar el uso acro y el uso acro. Es la división mitótica. La división mitótica, ¿qué va a dar lugar? 2 células hijas, exactamente igual que la célula madre. ¿Qué diferencia de la división meiótica? ¿No es cierto? En donde voy a tener células hijas diferentes, con la mitad de la carga cromosómica. El núcleo. El núcleo de una célula en interfase. ¿Qué quiere decir interfase? Que no está en proceso de división, ya que está así, que no está ni en división meiótica ni en división mitótica. Cuando yo la tiño con hematoxilina eosina, se va a teñir con la hematoxilina. ¿Cuál es el mayor componente del núcleo? Los ácidos, ¿no es cierto? Entonces, como es un componente ácido, se tiñe con un colorante básico. El colorante básico es la hematoxilina. Por eso es que el núcleo se va a teñir de color morado. ¿Ok? El núcleo está rodeado también por una delicada membrana. Los núcleos, dependiendo de la célula, pueden ser únicos o múltiples. ¿Ya? Algunas células pueden poseer hasta 2 núcleos, como los hepatocitos, o múltiples, como los osteoclastos, las células gigantes a cuerpo extraño. Los glóbulos rojos son las únicas células del cuerpo humano que no tienen núcleo. Los gránulos de cromatina van a estar separados por el jugo nuclear, el carioplasma, constituyendo proteínas en estado coloidal. Esta membrana nuclear que rodea en todo el contorno del núcleo también presenta pequeños orificios, poros nucleares de 500 y 200 angstros de diámetro, que va a permitir el intercambio de sustancias del núcleo al citosol y viceversa. Si ustedes se dan cuenta, todos los
elementos que estamos estudiando están rodeadas de membranas. La membrana citoplasmática, la membrana que recubre el aparato de Golgi, la membrana que recubre el tejido mesentérico rugoso, la membrana que cubre al núcleo. Todo es un juego intermembranoso y que va a permitirse comunicar. La composición química del núcleo es ADN y ARN. El ADN es constante para una misma especie. El ácido ribonucleico y proteínas, tanto estructurales como enzimáticas, lípidos, compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. El ácido ribonucleico celular es de 3 tipos. El ácido ribonucleico ribosómico, sintetizado en el nucleolo, el transductor de transferencia y el mensajero, sintetizados a nivel cromosomial. Estas 3 formas de ácido ribonucleico van a pasar al citoplasma a través de los poros nucleares. Decíamos que hay un intercambio de sustancias entre el continente nuclear que va a pasar al contenido del citosol. La cromatina va a estar constituida por ADN asociado a una proteína que por su afinidad con los colorantes básicos se tiñe de azul con la hematoxilineosina, de violeta con los colorantes de Romanowsky y de verde con el verde de metil. ¿Esto por qué? Por su riqueza en ácido ribonucleico y en ADN. El nucleolo, ¿dónde está localizado el nucleolo? Dentro del núcleo. El nucleolo se ve de una forma redondeada, de 2 a 4 micras de diámetro, con una afinidad tintorial muy parecida al de los ribosomas, es decir, va a tener una cianofilia. Está formado por ácido ribonucleico, proteínas y solo trazas de ADN. A veces podemos encontrar 2 o más nucleolos. El nucleolo no está rodeado de una membrana. El nucleolo no presenta membrana. Está constituido por un componente granular y un componente fibrilar. El componente granular va a estar formado por gránulos de 100 a 150 átomos, idénticos a los ribosomas, y dispuestos libremente o asociados al componente fibrilar. El componente fibrilar, llamado nucleololema, está constituido por 60 a 100 por fibras de 60 a 100 átomos de diámetro. La composición química no está determinada. ¿Cuál es la función del nucleolo? Sintetizar ARN ribosomal, cuya producción es mayor en células productoras de proteínas. Toda célula va a tener un ciclo de vida. Nace, crece, se reproduce y muere. Cada célula de nuestro organismo va a tener un tiempo, un ciclo de vida determinado. Por ejemplo, las células que forman el epitelio, el revestimiento de la piel, van a tener de 15 a 20 días. Entonces, comienza su ciclo vital y muere. Este proceso normal, este ciclo de vida normal, va a tener una muerte por apoptosis. Entonces, la apoptosis es la muerte anunciada después que la célula ha cumplido su ciclo de vida. ¿Qué es lo que vamos a ver en una célula que está cerca a su muerte celular por apoptosis? Lo primero que vamos a encontrar es que el núcleo se torna más compacto. Los componentes nucleares se condensan. Por eso decimos núcleo de cromatina condensada, núcleo de cromatina densa, núcleo picnótico. Esta cromatina luego se fragmenta por enzimas, por endonucleasa de ADN, ¿ya? Formando gruesos grumos periféricos y por último el núcleo central. La célula también va haciéndose más pequeña, va cambiando sus características. ¿Y qué es la necrosis? La necrosis es la muerte celular, pero no la muerte celular normal, natural, después del ciclo de vida, sino que cuando esta celulita sufre la agresión de un patógeno, de un virus, una bacteria, un parásito, esta celulita este tejido sufre un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio va a conllevar a la muerte celular, pero ya por un proceso inflamatorio. Esto es la muerte por
necrosis. Y vamos a ver características semejantes. Nuevamente el núcleo se condensa, pierde las características normales. Esa celulita. Ambas van a requerir gasto de energía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de la clase? Uy, exacto, 9:30.